Hola amigos, continuamos con nuestra serie de cursos de Excel y en este caso la continuación del video del ejercicio de Power View que comenzamos en la clase anterior, donde ya teníamos una modelo relacional hecho en Power Pivot, del cual estamos tomando algunos datos de algunas de las columnas de las tablas relacionadas, como por ejemplo la de mostrar las ventas por país, donde podemos reflejando las cantidades y los totales, en este caso por país, y una forma gráfica de ver la información donde vemos entonces las ventas en moneda, por ejemplo en bolívares para cada país. Entonces aquí la tenemos en forma tabular y aquí tenemos quizás un elemento diferenciador con respecto a la forma que estamos acostumbrados a presentar nuestra tabla dinámica, que es presentarlo en forma gráfica. Si tengo muchos indicadores y el dashboard está compuesto de muchas tablas, yo puedo a esas tablas cambiarles el tamaño. Por ejemplo, esta tabla yo puedo marcarla, indicarle que el tamaño del texto sea más pequeño, por ejemplo a un 75% del tamaño original, y entonces yo puedo ajustarlo con la herramienta escala, los tamaños, fíjense, de las esquinas, y ajustar el área donde que va a ocupar por ejemplo esta tabla, y dejar más espacio quizás para la parte georreferenciada, pero disminuyendo un poco el alto. También puedo cambiar el ancho del alto en forma individual si tomo como los tiradores que aparecen en la parte lateral, en la parte inferior y superior. Y tenemos entonces los totales por país, un mapa referenciado. Aquí tenemos entonces los totales por país en forma tabular. Y si me coloco en cualquier espacio vacío, yo simplemente con irme a Power View y hacer visible la lista de campos, yo puedo en este caso mostrar otros datos, como por ejemplo mostrar en forma interactiva cómo fueron las ventas por vendedor, y que yo puedo escoger en este caso por ejemplo el país, y que él me muestre entonces por ejemplo las ventas por vendedor por país, pero dependiendo del país que yo escoja y por ejemplo la categoría. Y para eso armarme una tabla en la parte inferior donde yo pueda en forma interactiva ir escogiendo qué deseo ver. Para eso vamos a escoger entonces vamos a buscar entonces el nombre del vendedor. Ya no estamos tabla, vamos a buscar aquí en la tabla donde aparezca el nombre del vendedor, que es la tabla de vendedores. Aquí buscamos, aquí tenemos entonces la tabla de vendedor, que es la tabla 6, nombre de vendedor. Voy a colocarlo como una de las columnas de mi tabla nueva, que es el nombre del vendedor. Y aquí tenemos, fíjense, se va generando la tabla, la voy a ir moviendo de posición de esta manera para indicarle dónde la deseo. Ok, fíjense que aquí tenemos entonces el nombre de todos los vendedores que tenemos en la base de datos, y para crear esta tabla les comentaba de que entonces podemos subclasificarla como una matriz. Para eso la tabla tiene que ser una tabla tipo matriz, que efectivamente, fíjense que yo la cambié por una tabla tipo matriz para que me permita crear una relación fila-columna, una tabla de 2 dimensiones. Y ahora para indicarle que cuáles van a ser las columnas, por ejemplo, si los vendedores son las filas, yo voy a colocar en este caso las categorías de productos como columna. Voy a buscar la tabla categorías del modelo relacional. Aquí tengo nombre de categoría, y en la lista desplegable que aparece al lado derecho del campo voy a indicarle que agregue a las columnas, que agregue entonces la categoría. Fíjense entonces que ahora aparece con columnas, en el caso individuales aparece una columna por categoría. Y ahora solamente faltaría mostrar qué valor quiero resumir yo en forma de columnas para las categorías por vendedor. Supongamos que queremos, por ejemplo, las cantidades. Entonces vamos a buscar entonces en la tabla donde tenemos los pedidos, las cantidades despachadas. Aquí la tenemos, cantidad, y esta cantidad yo le voy a pasar a valores, agregar a valores. Ok, una vez que lo pasemos al área de valores, verificamos que el cálculo sea una suma. Aquí me dice que fue suma dependiendo del cálculo que yo quiera. Recuerde que recuento me contaría cuántos pedidos habría por vendedor por categoría. En este caso que escogí fue la suma de las unidades que se despacharon por vendedor por categoría. Okay, aquí lo tenemos. Fíjense, tenemos entonces una matriz con todos sus resultados, sus valores en este caso de similares a una tabla dinámica, solamente que acá voy a colocarlo, y si dependiendo del espacio que yo tenga puedo escoger cambiar la fuente. Si nos vamos a Power View, ok, aquí tenemos entonces el tamaño del texto, si queremos un tamaño más pequeño. Ahora, si queremos interactuar con la tabla y por ejemplo ver que cómo varía las ventas por categoría, por vendedor, pero por el país que yo escoja o por una serie temporal, podemos utilizar una sección que se llama mosaico. Okay, aquí podemos escoger el campo, los campos que van a filtrar toda la tabla. Sería el equivalente al campo de filtro de página o campo de página de una tabla dinámica. Si yo quiero, por ejemplo, ver la tabla cómo interactúa a medida que el usuario escoge, por ejemplo, el país, para ver cómo fueron las ventas por vendedor por país,
dependiendo del espacio que yo tenga. Recuerden que puedo jugar por el espacio cambiando, por ejemplo, la fuente, el tamaño del texto, y del 100%, que es el tamaño original, voy a colocarlo, por ejemplo, 75%. O sea, que el tamaño de la tabla va a ser mucho más pequeña y puedo tener espacios quizás para colocar otros elementos como una gráfica. Aquí tenemos entonces la tabla, pero ahora un 75% del tamaño original. Y voy a agregarle a esta tabla un campo que permita filtrarla rápidamente colocándola en la sección mosaico. En este caso estamos comentando que iba a ser las ventas por país, por vendedor y categoría. Voy a irme a la tabla de movimiento a la tabla de facturación que esté relacionada con el cliente, porque es el cliente el que indica dónde está ubicado. Entonces vamos a buscar aquí la tabla. Fíjense que esta es la tabla 6, también tiene país y ciudad, pero se refiere al vendedor, ¿no? Y también hay una de proveedores que también tiene país y ciudad, pero se refiere al proveedor. Tengo que buscar específicamente la tabla, ya voy a indicarle que muestre todas las tablas, porque tengo que buscar la tabla de movimientos de pedidos. Vamos a buscarlo acá. Esta es la inventario, la tabla 1 era la tabla en este caso de los clientes, y la tabla 4, vamos a buscar, aquí tenemos esta, sí, la tabla 4 es la tabla de pedido, y voy a buscar aquí la tabla 6, que es la tabla de vendedor, la tabla 7, que es donde están las categorías, y la tabla 8 tenemos acá los proveedores. Y recuerden que el país me interesa a mí es de los clientes, ¿ok? Que sería entonces la tabla 1. ¿Ok? Aquí tenemos el país donde está ubicado el cliente al cual se le hizo la facturación, y este país lo vamos a llevar a agregar a el área de mosaico, agregar como mosaico por. Fíjense entonces que el campo país pasa al área de mosaico por, el campo seleccionado que es agregar como mosaico por. Observen que está pasando el proceso, y ahora aparece una cinta en la parte superior de mi tabla. Y tenemos entonces la tabla, me aparecen las categorías, y dependiendo de la categoría que yo escoja, fíjense que tenemos una cinta en la parte superior que me indica, por ejemplo, que este será Alemania. Pero si yo marco, por ejemplo, las ventas en Austria, si yo muevo, por ejemplo, la cinta Austria, fíjense que estos fueron los vendedores que tuvieron ventas en Austria, y estas fueron las cantidades. Pero en Bélgica, si yo marco Bélgica, entonces la cinta, fíjense que va cambiando la venta, por ejemplo, España, Estados Unidos u otras categorías. Y eso hace que la tabla dinámica en este caso varíe dependiendo, y voy a dejar el espacio suficiente porque hay algunas que tengo más columnas. Por ejemplo, fíjense que aquí hubo mucho más venta que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en comparación con Finlandia. ¿Ok? Por ejemplo, Finlandia, fíjense que solamente tuvo 3 categorías, estos fueron los grupos de vendedores. Entonces voy a ocultar un momento acá la lista de campos de Power View, y aquí tenemos entonces la tabla donde muestro la relación de las ventas por categorías, por vendedor. Y aparte de eso, un elemento nuevo que es el elemento de la cinta de mosaico por. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la tabla que me está mostrando por resultado, y en forma interactiva. Y entonces yo por medio de una cinta puedo, dependiendo de qué esté usando como campo, puedo escoger, por ejemplo, las ventas por. Fíjense, aquí tenemos ahora sí un ajuste más completo, por ejemplo, las ventas de Brasil. Y me muestra aquí los resultados entonces del país que yo seleccione. Vamos a irnos a Power View para ver si podemos cambiar un poco más el tamaño del texto, ya que ahora tengo el 75%, que es lo mínimo que puedo mostrarlo. Y acá tenemos entonces la tabla anterior, el mapa georreferenciado, y la nueva tabla donde tenemos la información en este espacio. Y recuerden que también puedo hacerlo mostrando la información en forma gráfica. Y aquí tenemos entonces un elemento nuevo en este ejemplo, que es la parte del mosaico, y ese mosaico te permite escoger, en este caso en forma de texto, un país, ¿ok? Para tú mostrar los indicadores, por ejemplo. Fíjense que te hay una cinta de desplazamientos y son muchas variables, y tú puedes coger, por ejemplo, las ventas en Venezuela, y te hace automáticamente, leyendo el modelo relacional, te muestra cuáles fueron esos indicadores en Venezuela, aparte de las ventas generales por país, y aquí en forma georreferenciadas como un mapa completo. Bueno, amigos, esto fue todo por esta segunda parte de este ejercicio, y nos vemos en el video siguiente. Que tengan un feliz día.